Y ahora lo escuchamos a él y aquí está con nosotros Juan Raúl Ferreira. ¿Cómo anda, Juan? Buen día, bienvenido. Muy bien, buen día, gran gusto. Ya ves que algunos Ya mensajes... me convidaste con un matecito, un mensaje lindo para empezar. Bien. Yo recuerdo que, si te parece, quiero que algún minutito se lo dediquemos a Lula también, que ocurrió el viernes. Yo confieso que a mí no soy objetivo. Sí, claro. Como he dicho muchas veces y no lo he ocultado jamás, Lula fue una persona que nos ayudó muchísimo en un lugar clave como era para nosotros Brasil en el exilio. Fue el primer sindicalista en pronunciarse por la disolución de la CNT, que había sido en el año 73. Diego Echar y yo, la primera vez que fuimos preparando un viaje de mi viejo, nos quedamos en su casa. Es gracioso porque, hablando del libro, cuando yo reviso las bitácoras, el primer encuentro que tuvimos con Lula, lo desafiante que tiene esta bitácora es que son escritas en otro momento histórico. Entonces, el primer encuentro con Lula, luego terminamos alojándonos en su casa. Yo pongo, conocimos al presidente del sindicato de metalúrgico armando un partido político que se llamará PT. Pero ni siquiera pongo el nombre, porque muy probablemente en el momento que lo escribí ni lo supieran. Claro. O sea, yo no era consciente de lo que iba a ser esa persona como personaje. Todavía no existía el personaje Lula. Eso hizo que se consolidara una amistad muy entrañable, entonces yo no soy objetivo, pero obviamente yo estaba de gira de tipo proselitista, política, en el departamento Colonia, y en determinado momento, ya desde la noche antes, tenía noticias de la resolución del Supremo Tribunal. Me emocioné mucho, me llamó el Monseñor Peruso, el arzobispo de Curitiba, que por suerte para mí nos hemos hecho muy amigos, me dio la noticia, me dijo que había que esperar, que eso habilitaba a la jueza a dejarlo en libertad, pero que, aunque era un tema casi que de papeleo, yo creo que de todas maneras, bueno, siempre sostuve la inocencia de Lula. Recuerdo nuestro común amigo Mario Cayota, una carta muy linda que me mandó después del análisis que hice de la causa jurídica aquí en el programa. Una carta muy emotiva, muy linda, y la conservo. Pero creo que va a ayudar a distender una situación que estaba cada vez más tensa en el Brasil. Me parece que la idea de Bolsonaro en un país donde la justicia no está actuando con absoluta independencia no era soltarlo. Hasta minutos antes siguió diciendo que, en ese tono que utiliza a veces medio despectivo, que iba a pasar muchos años, una expresión muy grosera. Y se ve la cara de sorpresa de Bolsonaro. No es la primera vez que Bolsonaro anuncia una cosa y luego sale otra, con lo cual todo parece indicar, desde mi punto de vista, que las propias Fuerzas Armadas le están poniendo algún límite, fruto de la imagen internacional que está ganando Brasil de un país muy radicalizado, muy polarizado, con un estilo de política de seguridad nacional, de la doctrina de la seguridad nacional de la década del 60 y del 70. Pero bueno, yo sí celebré mucho la libertad de Lula. Me enteré recién por las noticias que está por contraer matrimonio nuevamente. Quiere decir que se ve que ese matrimonio se pospuso mucho. Y bueno, creo que para la región es un factor interesante. Que Lula esté libre, pueda expresarse, representa una parte muy importante de la opinión pública brasilera. Yo creo, por el acceso que tuve en su momento al expediente, también creo haberlo comentado en su momento, que es todo un gran mamarracho jurídico y que se está tratando de rebobinar. Formalmente no se le ha absuelto. Formalmente lo único que se hizo fue decretar que no tiene que cumplir la preventiva en prisión. Uh-huh. Pero creo que es el primer paso hacia una normalización de ese expediente judicial que es bastante mamarrachesco, por decirlo de alguna manera. Bien, ¿algún comentario sobre, viste que Lula
hablando de la región, dijo, bueno, pidámosle a Dios que en Uruguay gane Martínez, ¿no? Y esto, bueno, como era de esperar, motivó alguna reacción, no muy encendida ni tantas tampoco, pero algún comentario acerca de eso, porque Bolsonaro antes había dicho que quería que ganara Lacalle. Bueno, a mí me parece que son identidades políticas. Es lógico que un hombre como Lula esté contento que gane gente que respaldó su acción de gobierno. La relación de Uruguay con Brasil nunca fue mejor que cuando Lula fue presidente. Hoy hay muchas familias uruguayas que están pagando el precio de las políticas desde Temer en adelante, ni que hablar los trabajadores de la compañía del gas. Se han retirado inversiones brasileras a pesar de que habían acuerdos bilaterales de durabilidad de las mismas por la política de privatizaciones que se llevó a cabo después que derrocaron a Dilma. Quiere decir que me parece normal. Es más, él insistió mucho en el tema de su alegría por el triunfo de Fernández en Argentina, y es un poco lógico. Fernández lo fue a ver, y Fernández es catedrático, lo que acá llamaríamos grado 5 de Derecho Penal, e hizo a la salida de la visita a Lula un análisis que ponía al desnudo las irregularidades del expediente. Entonces, bueno, sería ilógico que él quisiera que ganaran los amigos de Bolsonaro. Bien, a ver, porque vos decís que no quiero llevarte a ese terreno, pues se nos va todo, pero vos decís que la coalición multicolor son los amigos de Bolsonaro. Bueno, no lo digo yo, lo dicen ellos, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, las expresiones de Verónica Alonso saludando con alegría el triunfo de Bolsonaro, algún intendente del interior lo mismo, pero sobre todo recuerdo cuando se reunió acá el Parlamento del Mercosur, que el diputado de Bolsonaro dijo que había un acuerdo político de la derecha, y esto era antes de que Cabildo Abierto y el doctor Lacalle formalizaran un acuerdo. Esto era antes de la primera vuelta, y el diputado de Bolsonaro dijo en el Parlamento del Mercosur, que se reunió acá en Montevideo, que saludaba el acuerdo, fue la expresión que utilizó, de la derecha de América del Sur, y los nombres que dio con un viva Bolsonaro, viva Luis Lacalle, coma, esto no soy yo el que lo dice, lo está diciendo el portavoz internacional de Bolsonaro, viva Luis Lacalle, candidato de la derecha del Uruguay, viva Macri, candidato de la derecha en Argentina. Rápidamente varios legisladores del sector de Lacalle se acercaron a él a decirle que esas cosas no eran para ser públicas, etcétera, pero digo, sí, me parece que sí. Bien, bueno, tenemos que hablar, como habíamos quedado, de Evo, de Bolivia, la situación de Bolivia, ¿verdad? Pero a mí me parece que se impone algo, referirnos a algo que tú mismo habías dicho acá 2 o 3 semanas atrás, cuando ocurrieron los comicios, y ocurrió aquella suspensión en el escrutinio que cuando se retoma había cambiado bastante la tendencia. Y vos le encontrabas una explicación a eso. Una ¿verdad? explicación, pero que además la sigo sosteniendo. Ajá. Es decir, el escrutinio nunca se suspendió, como dice el señor Almagro, por una decisión. Suspéndase el escrutinio. Esas actas son de lo que se llama la zona rural dispersa, que son pueblos originarios que ni siquiera hablan la lengua castellana, y donde el cambio de tendencia no es porque se haya suspendido el escrutinio, sino porque ahí la gente vota por Evo, porque son pueblos originarios, y históricamente en todas las elecciones que han habido, Evo saca, yo digo más del 90% por decir algo, pero prácticamente la totalidad de los votos. Así que el cambio de tendencia era esperado, lo esperaba la misión de observación electoral, lo esperaba Almagro, lo esperaba. Eso se utilizó como un pretexto. Ahora, yo reconozco que fue un poco original y solitario mi análisis. Ahora, en la CNN, el analista que se encargó de
analizar el acto electoral, dijo lo mismo, la misma explicación que di yo. Pero en el medio, desde la última vez que hablamos del tema, han sostenido que no hubo fraude. Miguel Insulza, el último secretario general de la OEA, que condenó duramente las expresiones acusando de fraude de Almagro, diciendo que no corresponde. Lo dice un ex secretario que fue muchos años secretario de la OEA, que no corresponde que el secretario general intervenga. Hoy, en el día de hoy, el Centro de Estudios Políticos Económicos y Estudios Políticos y Económicos de Estados Unidos, que en su momento dirigió Orlando Letelier, emitió una declaración en Washington diciendo: nosotros también fuimos observadores electorales y no constatamos que hubiera sido observada ni una sola acta. No hubo fraude en Bolivia, es todo un manipuleo del secretario general de la OEA, Luis Almagro. Esto es el comunicado oficial que saca el Centro de Estudios Políticos y Económicos. Entonces, yo creo que son muchas las evidencias. A mí me llamó mucho la atención que ayer sesionó el Consejo Permanente de la OEA y en el mismo se hizo un informe. En el informe no se asegura que hubo fraude, en el informe de la OEA. En el informe de la OEA se dice que hay dudas. No dice que hubo fraude. Yo creo que una organización como la OEA, si constatara fraude, tendría que decir: acta número tal, urna tal, el acta dice tantos votos, los votos reales fueron tantos. Pero sobre todo es muy curioso la acusación justo antes del golpe de que hubo fraude cuando se había autorizado un conteo. Bueno, si iba a haber un conteo nuevo de los votos, si había habido fraude y si lo que decía alguna de las actas no se correspondía a lo que decían las urnas, iba a surgir, porque fuerzan la renuncia de Evo Morales antes de que se realice el conteo definitivo. Pero en todo caso hay algo que debilita, digamos. Terminar una cosa y no te quiero interrumpir. Digo, me llamó mucho la atención que después de todo el lío que armaron, la OEA ayer en el Consejo Permanente no dijo hubo fraude, dijo bueno, nos quedaron algunas dudas, se hubieran sacado las dudas recontando los votos. Pero lo que más me llamó la atención es que el informe no lo hiciera, como manda la Carta de la OEA, la misión técnica independiente y con autonomía, ¿cómo es que se dice? Hay una expresión, con independencia técnica, perdón, que me tranqué. Sino Gerardo Di Casa, que es un funcionario de Almagro, es el director del departamento, es el que sale a recaudar fondos para las misiones, pero es un funcionario de la OEA designado por Almagro. Es la primera vez que yo veo que el informe no lo hace la misión. Y entonces me pongo a buscar hoy de mañana en las redes y me encuentro que la misión de observación electoral renunció. La razón por la cual no estaba presente ni el presidente ni ningún integrante es porque la misión técnica, que tiene independencia respecto de la Secretaría General de la OEA, no llegó a hacer un informe porque renunciaron ante las declaraciones de Almagro de que hubo fraude, cuando los que tenían que decidir y recomendar a la OEA que actuara o no porque hubo o no fraude, no llegaron a hacer su informe cuando el secretario general de la OEA ya estaba interviniendo. A ver, por ahí puede entenderse una expresión de Insulza, que hoy día es senador en Chile, ¿verdad? Sí. Que dijo: conozco el sistema electoral de la OEA, se lo dijo a Pauta Televisión, parece ser. Cito su propio tuit, el de Insulza. Conozco el sistema electoral de la OEA lo suficientemente bien para asegurar que han hecho un trabajo bien hecho sin someterse a presión ni nada por el estilo. Sí, yo coincido. O sea, estás hablando del informe técnico, de la misión propiamente dicho. Claro, lo otro nunca había pasado en la historia de la OEA. Déjame que subestime todo esto. Renunció todos esos a quien se refiere Insulza, renunciaron porque la Carta de la OEA prohíbe
que el secretario general intervenga, y sin embargo el informe al Consejo Permanente ayer lo dio el secretario general con su asesor de temas electorales, el doctor Gerardo de Icaza. Bien, en ese contexto, igual me parece que es necesario aplicar un razonamiento hijo del sentido común, y es, bien, ¿y por qué estoy hablando antes de la presión de las Fuerzas Armadas y por lo tanto antes de la televisada renuncia de Evo? ¿Por qué Evo dice, está bien, vamos a hacer las elecciones de nuevo? Si Evo tiene la certeza de que no hubo irregularidad o yo ayer me comuniqué e intercambié unas ideas, más que nada saludos, con el ex, bueno, para mí vicepresidente, formalmente, jurídicamente sigue siendo el vicepresidente de Bolivia, porque Evo sigue siendo formalmente presidente de Bolivia. De hecho, porque su renuncia no fue a... Su renuncia, la Constitución boliviana dice que en caso de renuncia del presidente o el vicepresidente, esta entrará en vigor cuando sea aceptada por el Senado de la República. Y el Senado no pudo sesionar. Es más, teniendo el partido de Evo Morales 2/3 de los votos en el Senado, designan presidenta de la República a una representante de una coalición que tiene menos del 5% del Senado. El título de la diaria hoy es Gobierna la minoría. Sí, exactamente. Es una paradoja que en defensa de la democracia gobierna la mayoría. Lo cierto es que... ¿Por qué, Alejandro? Sí. Bueno, perdón, sí. Además esto va por mi cuenta, ¿no? Camacho, esta figura muy peligrosa, también lo digo por mi cuenta, porque yo dentro de todo tiendo a ser desde mucha distancia geográfica y de conocimiento. Tiendo a distanciar y a separar lo que es Camacho de Mesa, por ejemplo. A mí me da la sensación que no son la misma cosa, más allá que sean circunstancialmente aliados. Este hombre, además, que se está transformando en una especie de líder de este gesto golpista, sin haber sido elegido y presentarse a elección de ningún tipo, ¿no? Pero bueno, no quiero parecer que no contesto tu pregunta. No, porque iba a ir a esa. ¿Por qué entonces insistía en esa dirección, verdad? Yo creo que yo hago la interpretación contraria. Evo no le importaba que hubiera elecciones de vuelta porque sabía que las ganaba de vuelta. Es decir, yo entiendo que haya gente que diga, ¿por qué Evo? Ahora, si Evo hubiera hecho fraude y por eso hubiera resultado electo, cuando en realidad las tendencias que mostraron las urnas son las mismas que daban las encuestadoras. Es decir, lo que hubo fue un cambio muy grande. Aún en las cifras que sostiene la oposición, ganó Evo, ¿verdad? Sí, bueno, es algo que yo lo dije y he recibido palos, porque en realidad... Ganó por un margen muy grande. El tema es en todo caso la diferencia si había o no segunda vuelta. Claro, segunda vuelta. Primero le piden segunda vuelta y él dice, bueno, sí. Ahora, ¿por qué? Y bueno, porque había una presión internacional muy grande. En el mundo que vivimos hoy, donde una superpotencia que interviene muy directamente en América Latina, sobre todo, pero no exclusivamente en la parte norte del continente sudamericano, Bolivia está ahí medio con una pata de cada lado, una pata en el cono sur y una pata en el norte de Sudamérica. Empiezan a hablar de fraude, sale en Twitter del presidente de Estados Unidos diciendo que hubo fraude, sale Almagro diciendo que hubo fraude. Entonces, si él tuviera desconfianza, se hubiera parado en los pedales y hubiera dicho, mire, ni el presidente de Estados Unidos ni el señor Almagro tienen derecho a meterse. Y dice, muy bien, primero invita a un conteo que nunca se realizó. Se habían tantas dudas de que pudiera haber habido fraude, pero hasta el día de hoy no hay un caso, y en el informe de ayer el señor Gerardo de Icaza, ¿cómo puedo decir? Un ejecutor político de independiente. Gerardo de Icaza no tiene nada, es un ejecutor político del señor Almagro, del PRI mexicano, que tampoco es gobierno en su país. Es decir, es todo muy vergonzoso lo de la OEA. Bueno, si Evo hubiera tenido temor, simplemente se hubiera mantenido de acuerdo a derecho y hubiera seguido adelante con el proceso electoral. Para evitar lo que luego inevitablemente ocurrió, dijo, bueno, cuenten de vuelta los votos.
no fue suficiente. Dijo, bueno, vayamos a segunda vuelta. Porque no estaba en disputa si Evo había sacado más votos o no, eso todo el mundo lo dice. Estaba en disputa si ese medio por ciento. Ahí está. Bueno, primero Almagro acepta el conteo, dice, bueno, pero solamente si mi resolución, nueva violación de la Constitución de Bolivia, porque es como que acá la Corte Electoral delegara sus funciones en Almagro, no lo haría. Bueno, mi conteo tiene que ser el vinculante. Lo que yo diga de que es el resultado es, acepta Evo. Yo creo que son todas expresiones que tenían mucha confianza en el proceso. Quizás pecó mucho de ingenuidad. Luego dijo, no, pero tiene que haber segunda vuelta. Evo dijo, bueno, hagamos la segunda vuelta. Luego dijo, no, tienen que haber elecciones desde cero de vuelta. Y Evo dice, bueno, hagamos las elecciones desde cero de vuelta. Yo creo que Evo quería evitar lo que fue inevitable, que es la ola de violencia desatada tremenda. A mí me impresiona mucho que digan que no hubo muertos porque falleció una persona muy querida mía, el sacerdote dominico Eric de Vassege, que fue compañero mío de la UOLA y que siendo de origen belga siempre se sintió un boliviano más. Entonces cuando yo oigo decir que no murió nadie, y yo que vivo acá en el Uruguay, muy lejos de Bolivia, tengo un amigo muerto, me tiendo a creer que es toda una gran farsa. Ahora, todo esto de si Evo creía o no creía que había... La que no creía que hubo fallas fue la misión técnica independiente que lo que llaman en la jerga internacional la MOE, Misión de Observación Electoral. La misión de observación electoral presidida por Armando Morales, un líder político mexicano, e integrada por más de 250 observadores, bueno, el presidente de la misión, que es el único que no es funcionario, digamos, que tiene independencia técnica, renunció porque considera que no hubo fraude y que fue avasallado en sus fueros cuando el señor Almagro, que tiene prohibido opinar, declaró que hubo fraude, pidió el conteo, pidió que hubiera elecciones de vuelta, pidió que hubiera 2 elecciones, es decir, siempre se daba por insatisfecho con lo que le daban. Yo creo que la explicación, pero bueno, reconozco que es un poco grosera y grotesca, pero yo creo que la única explicación que yo veo es que Almagro necesitaba el voto de Bolivia para salir reelecto en marzo, porque cambió la fecha, también ilegalmente, cambió la fecha de la elección del secretario general. No se puede, la carta no permite eso, pero Almagro está actuando con una impunidad tremenda que solamente se explica si hay un respaldo muy grande, porque todo esto que está haciendo está prohibido por la Carta de la OEA. En todo caso, más allá del rol de Almagro, incluso saltémonos este asunto de las elecciones, si presentaron o no irregularidades. Yo quiero decir que he utilizado como fuente de todo esto la BBC, que me genera cierta confianza, y la BBC, cuando alude al informe de la OEA, nunca utiliza la palabra fraude, sí habla de irregularidades. Y yo el otro día discutía con un buen amigo, ¿no?, acerca de esto, me decía, es lo mismo, y yo no soy experto en asuntos internacionales. A mí me da la sensación que no es lo mismo, ¿verdad?, que un informe diga irregularidades a que diga fraude. Pero en todo caso... Yo me animo, con todo el respeto a la BBC, a decir que hay algo que quien no conoce de adentro la situación de la OEA no tiene por qué saber, que es que no hay informe. Entiendo. Bueno, no existe el informe de la OEA. Lo que pasa es que ahí vamos a entrar en un círculo del cual no vamos a salir. Bueno, y si no hay informe de la OEA, ¿por qué Evo aceptó ir a las elecciones? Y ahí vamos a estar una y otra vez. Lo que sí está claro, me parece, más allá de ese asunto, que no lo estoy minimizando, que no hay forma de eludir a que lo que hubo en Bolivia fue un golpe de Estado. No, se le puede mirar de otra manera. Yo creo que no hay manera de eludir. Yo escuché en vivo al comandante en jefe del ejército decir, a ver, la policía
había incendiado, no deja de ser curioso, si dicen que hubo fraude, lo mejor es demostrarlo. Habían incendiado el equivalente a lo que sería acá la Junta Electoral del departamento, allí también se llaman departamentos de Santa Cruz. Le prendieron fuego, con todas las urnas, con balotas. Creo que ese fue un hecho también determinante, el incendio, para que Evo dijera, bueno, no se puede corroborar el... En segundo lugar, el comandante en jefe del ejército hace una cadena de televisión sin autorización del presidente de la República, donde dice que el ejército sugiere la renuncia del presidente de la República. Si eso no es un golpe de Estado, creo que después del atentado contra la casa de la hermana, donde se incendió la casa y la hermana fue... Es decir, acá la violencia ha sido solamente de los grupos de ultraderecha. Los campesinos que empezaron a marchar en el día de ayer hacia Bolivia no han cometido un solo acto de violencia, a pesar de lo cual han sido reprimidos de forma brutal. Entonces, sí, yo creo que no cabe ninguna duda que hubo un golpe de Estado. También lo dice Miguel Insulza, el ex secretario de la OEA, que no hay manera de decir que lo que ocurrió en Bolivia no es un golpe de Estado. Y la democracia funciona sobre la base del gobierno de las mayorías. No solamente. Hay países donde gobiernan las mayorías y no hay democracia. Porque la democracia es el gobierno de la mayoría con respeto y garantías de las minorías, ¿no? Es algo más que el gobierno de la mayoría. Está la emblemática respuesta de Wilson, ¿no? Sí, bueno, no quería decir que venía de ahí, pero sí. Yo la tengo grabada a fuego también, ¿no? Cuando le pregunta el gobierno de las mayorías, ¿no? Sí. ¿Y quién le dijo a usted? Sí. Contale, dale. No, en un reportaje de Feo le pregunta por qué él sigue negociando con grupos que son minoritarios en la sociedad. Concretamente él se refería al movimiento de trabajadores organizados, a la CNT, y Wilson le dice, como tú acabas de señalar, ¿quién le dijo a usted que la democracia es el gobierno de las mayorías? La democracia es el gobierno de las mayorías con respeto y participación y garantías para las minorías. Pero en todo caso, lo que no es la democracia claramente, y cito otra vez a la diaria, es que gobiernan las minorías, ¿no? Claro, pero además, en reiteradas oportunidades se citó al Senado. Si el Senado hubiera logrado sesionar, obviamente, si 2/3 partes de los senadores pertenecen al partido de Evo Morales, hubieran elegido a alguien de su partido. El tema es que el Senado lo que no querían es, sin tirar mucho de la piolita, entonces no hacían quórum. Esperar que se tranquilice el momento para el retorno de Evo, que constitucionalmente y jurídicamente sigue siendo el presidente de Bolivia. Fue muy emocionante desde mi punto de vista la llegada de él al aeropuerto de México, donde es recibido con honores de presidente, porque México considera que si no se le aceptó la renuncia por parte del Senado, no se dieron los requisitos constitucionales para que haya cesado su mandato. Pero, repito, creo que lo que ha habido acá es un tiro de gracia muy fuerte a la OEA como institución. Venía en un proceso de desgaste muy grande, pero yo creo que cuando se llega a una situación como esta, en que, a ver, ¿qué gobierno europeo o fundación o institución va a dar plata para una misión electoral en el futuro? Porque la Carta de la OEA prohíbe que sean financiadas del presupuesto, tienen que ser colaboraciones externas a la OEA, cuando en la elección de Bolivia el secretario general tiene una posición, la misión de observación electoral tiene otra, y el resultado es que renuncia a la misión de observación electoral y el que informa al Consejo Permanente es un funcionario designado a dedo por el señor Almagro. Yo lo conozco, el funcionario. Bueno, yo renuncié a raíz de una situación muy, muy similar. Bien, Juan, la dejamos por hoy. Bolivia es una... Yo quiero señalar que todos estos temas son discutibles, yo respeto todas las opiniones, pero que lo mío no es un invento sacado de la galería. Observadores internacionales de organismos no gubernamentales, y cité el de más prestigio de todos, que es el Instituto de Estudios Políticos y Económicos de Washington,
sostienen que no hubo fraude. Y que objetivamente lo que yo puedo decir es, si hay fraude, debería de haber por lo menos un acta que la oposición o Almagro dijeran, mire, acá en esta acta dice que en la urna número tal debieran de haber tantos votos por Evo, tantos por Morales, tantos, y después resulta que no, que en el conteo de la... Vos decís que eso no existe. Ni un caso. Bien, gracias Juan Raúl, nos vemos la semana que viene. El miércoles que viene. Gracias, muy amable como siempre. Ya volvemos con La Mañana en Camino.